Buen día, este es otro capítulo más de la cita en directo, el programa de salud que busca orientarles. Hoy me acompaña el doctor José Leonardo González. Él es médico, ginecólogo, obstetra y especialista en embarazos de alto riesgo. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación para hablar de temas importantes de orientación a la población, que ha sido el norte que siempre le motiva a usted también dentro de tantos acápites. Claro, doctor. Y con el doctor, como lo decía, le digo que a los que nos quieran acompañar nos localizan en los 97.7 Arcamedia de lunes a jueves y en todas las plataformas de Panamá en Directo que aparecen en pantalla. Igualmente, va a aparecerle siempre bajo el nombre del doctor, donde lo pueden localizar y todo lo demás. Pero el doctor me planteó un tema muy importante, porque él es especialista, como le decía, de embarazo alto riesgo, está especializado en esta área, y es el impacto de la obesidad en el embarazo. Y la pregunta que yo iniciaría sin prejuicio ni nada, doctor, ¿le es más difícil a una mujer con alto nivel de obesidad quedar embarazada que a las mujeres que no tienen este tema? Por supuesto, allí comienza el tema, porque la obesidad es una de las causas de infertilidad. Ah, ok. Sin duda, la resistencia a la insulina, diversos fenómenos que se asocian al mismo fenómeno de la ovulación en sí, sangrados disfuncionales, irregulares y todo esto, hacen que una mujer que tenga grado de obesidad pueda lograr un embarazo en menor porcentaje o posibilidad que una paciente de un peso ideal. Pero si logra el embarazo, entonces ahí vienen otros importantes problemas también. Así que no es solamente que impide o reduce la tasa de fecundidad, sino que luego, si se logra el embarazo, aparecen muchas complicaciones tanto para la madre como para el bebé. Y doctor, usted que atiende este tipo de, es un ginecólogo, obstetra dedicado básicamente al cuidado y el desarrollo de las mujeres embarazadas, ¿con cuánta frecuencia usted se está tropezando con este tema? Mira, este es el pan nuestro de cada día. Se dice que aproximadamente el 20% de los embarazos son de alto riesgo. Quiere decir que de cada 10 embarazadas, 2 van a tener algún problema de este tipo. Pero fíjese que el Ministerio y la Caja de Seguro Social recientemente nos han hecho una especie de estadística que dice que aproximadamente el 72% de la población panameña mayores de adultos de 18 años en adelante sufren de sobrepeso y de ese porcentaje casi el 36% tienen obesidad. Entonces imagínense, si esto ocurre en la población adulta y lo extrapolamos entonces a la mujer en edad fértil, estamos hablando que 3 de 4 mujeres entonces pueden tener sobrepeso cuando mínimo 2 de cada 4 mujeres pueden tener sobrepeso. Entonces, nosotros acá nos cuestionamos un poco el hecho de que usted habrá escuchado por ahí el comentario de que cada vez tenemos más embarazadas con diabetes y con hipertensión. Y cuando yo escucho ese comentario, yo digo, no, yo creo que no es que tengamos más cada vez embarazadas con diabetes e hipertensión, sino que cada vez tenemos más embarazadas con obesidad. Yo creo que al final la hipertensión y la obesidad, la hipertensión y la diabetes van a ser la expresión de un sobrepeso que no se controló, de una obesidad que se manifiesta y que nos lleva además entonces a la implicación de hipertensión. Entonces, yo creo que hoy en día no deberíamos estar hablando de la epidemia de diabetes o la epidemia de hipertensión, sino de la epidemia de la obesidad. Y, y son mujeres jóvenes, doctor. Me imagino que no estamos hablando de mujeres de 40, 45 años que van por primera vez a un embarazo, sino mujeres jóvenes que están teniendo temas de obesidad. Y lo hablaba con un colega suyo el otro día que me mencionaba casualmente el tema y me decía, Jorge, es impresionante cómo estamos encontrando, tú ves niñas, jovencitas en la escuela, y yo le decía, sí, cuando uno pasa por los colegios, en la época suya, doctor, y en la época mía, que no es muy lejana, mentira, uno veía las chicas que estudiaban con uno delgadas, Por delgadas, supuesto. cuerpos de adolescentes, pero hoy usted pasa por los colegios y se da cuenta que hay muchas jóvenes obesas o en proceso de obesidad que van a ser obesas cuando pasen cierta edad y sobre todo cuando la gente ya pasa los 18 años toma un giro de vida totalmente distinto, doctor. Claro, acá es muy importante por eso también no solamente lo que podamos hacer a nivel individual, sino también las políticas de Estado.
Recientemente podríamos decir que el país se ha abocado a buscar algunas metas de aquí al 2030 para reducción de esto porque tenemos una problemática. Le acabo de decir que casi 3 de cada 4 panameños tienen sobrepeso. Entonces esto es algo que tenemos que controlar antes de que estemos hablando de números más altos de diabéticas e hipertensas. Eh, Alimentación ultraprocesada, los estilos de vida rápidos, como mencionó usted hoy en día, nos están obligando o nos llevan a comer productos ultraprocesados, nos llevan a la reducción también del tiempo de actividad física. Hoy en día el horario de una persona laboral puede ser desde las 7 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, porque ya sea porque tenga jornada extendida o porque tenga doble trabajo, porque no es suficiente el ingreso que genera con uno. Entonces cada vez el tiempo que le queda a uno para actividad física se va reduciendo y aquí es donde tenemos que entonces romper esto. Yo siempre le digo a nuestras embarazadas obesas cuando ya pues estamos en los controles de embarazo y les digo, vamos a nutrición. Me dicen, doctor, pero es que yo ahorita embarazada no puedo perder peso. Entonces aquí viene el primer mito que quiero desmantelar. Toda paciente con obesidad durante el embarazo tiene que ir a un plan nutricional. ¿Por qué? No es para perder peso. Definitivamente acá, eh, licenciado, lo que tenemos que crear es conciencia. Parte de la evaluación preconcepcional antes de un embarazo es ir a evaluarse y dentro de esa evaluación establecer el peso ideal, porque sabemos que si usted logra el embarazo con un peso mucho más adecuado, va a tener menos complicaciones. Pero si ya ocurrió siendo obesa, entonces ahí viene el otro tema. No vamos a instaurar un plan hipocalórico para reducir la ingesta de carbohidratos o para, como quien dice, restringir en la alimentación de la embarazada, sino para garantizar que los kilos que me va a ganar en cada trimestre sean los adecuados de acuerdo al exceso de peso con el que inició el embarazo. Entonces, sí es un trabajo que hay que hacer, porque solo lograr eso puede generar los resultados más favorables entonces en el bebé. Y yo, el doctor José Leonardo González, es un hombre joven, y me llama la atención porque tal vez el mito, cuando su madre, su abuela, iban a estar embarazadas, ahí tienes que comer por el niño y por ti. Y en ese relajito la gente iba cogiendo peso, porque la obesidad no comenzó ni ayer ni hoy, comenzó hace un buen rato cuando las madres creían que estar rellenito o rellenitas era estar saludable y sobre todo en el embarazo. Lo que el doctor me pregunta es, una vez quedan embarazadas estas mujeres, estas damas, logran el embarazo, eh, usted que es ginecólogo y conoce bien el cuerpo interior de la mujer, ese bebé se tiene que ir acomodando. ¿Qué pasa con esa grasa de más que está allá adentro? Excelente pregunta. Mira, lo que acabas de mencionar es muy valioso y no has escuchado el cuento ese de que es que tengo gemelos y ahora tengo que comer por dos o tengo trillizos y Exacto. tengo que comer por tres, ¿no? Que no hay nada más errado que eso. Pero al final, fíjese que hoy en día sabemos muchas cosas importantes. Si usted va a revisar los libros de antes, usted va a ver esa foto de esos niños de sobrepeso cuando nacen de 4 kilos, con esos cachetes redonditos y gorditos que todo el mundo quiere llegar a pellizcarle los cachetitos y qué lindo este niño que parece una pelotita. Eso es precisamente el resultado de un mal control durante la gestación, de haber logrado una obesidad. Y antes decíamos que eran niños muy bonitos y todo lo demás, pero ¿sabe qué? Ya hoy nos hemos dado cuenta que eso que se va a instaurar dentro de esos primeros 9 meses en el útero de su madre, le va a acompañar el resto de su vida porque son niños que van a nacer con un riesgo incrementado también de desarrollar obesidad infantil, diabetes infantil y todo lo demás. Entonces no estamos hablando de que al inicio esto es algo que hay que planificar con cautela, no solo por las complicaciones que representa para la misma mamá en sí, porque el peso está asociado también a que no pueda lograr un parto vaginal exitoso. Exacto. Entre mayor obesidad tiene, más riesgo de cesárea, pero adivine qué, también mayor riesgo de infección por la obesidad misma. Hay más riesgo de que haya muerte intraútero. Muchas veces el único factor de riesgo que encontramos en una mujer que iba en su embarazo y resulta ser que en un control a los 6, 7 meses detectamos que no tiene latido el bebé y nos rompemos la cabeza buscando cuál es la posibilidad, pues ya sabemos que está más asociado a mujeres que tienen obesidad también. Y a la larga, también quiero aprovechar el comercial aquí porque
si hay algo dentro de ello, las estrategias que Panamá se está comprometiendo hacia el 2030 para reducir ese impacto entonces en el neonato, porque yo le digo, ok, listo, vamos controlando al bebé, pero adivina qué, ahora entonces tu otra meta es darle lactancia materna exclusiva a tu bebé, porque es lo único que va a condicionar también a reducir el riesgo que puede representar esa obesidad también en una obesidad infantil. Y esa es la primera estrategia en un neonato para reducir la obesidad, tratar de no darle fórmulas, sino que todo pro lactancia materna, que es algo que hemos reducido. Hoy en día da mucha pena decir que lactancia materna exclusiva estamos alcanzando apenas en un 22% de las mujeres. Por lo menos hasta el 2030 vi que nos estamos proponiendo subirlo a un 30%, pero eso también, cuando uno lo evalúa, los países que tienen más gente obesa son países también que tienen lactancia materna exclusiva en bajas proporciones. Todo va concatenado, es un círculo vicioso que si no rompemos, pues estaremos viviendo las consecuencias. Claro, y un poco a veces el profesor Cabrera menciona que Panamá va llegando tarde siempre a las metas que ya otros países han sobrepasado. Y en este tema, casualmente, es uno de ellos, porque mientras los países están comprendiendo, en los países desarrollados, donde hay mayor libertad, donde la mujer tiene igual, y yo creo que en Panamá, la verdad, la equiparación es bastante pareja, pero donde la mujer tiene más conocimiento, la lactancia materna se ha hecho una norma. Sin embargo, en Panamá todavía seguimos amarrados a esa moda que en un momento determinado decía, no, que los pechos se te caen, que papá, que el otro, que la leche materna, que la fórmula. Y a la larga, doctor, esos 2 meses o 3 meses o el mes y medio que la mujer esté en su casa después del parto, es una manera de ayudarle al bebé, como usted lo dice, tratar de amamantarlo lo más posible y eliminar la fórmula, porque ahí vas creando ese proceso de obesidad. Dígame, doctor. Sí, así mismo como me lo mencionas. Y de hecho, bueno, sabes que también hay una ley para promover los espacios de sala de lactancia en las entidades laborales que no quisiera yo ni siquiera hacer un audito de cuántas empresas están cumpliendo, eh, pero es precisamente por eso mismo, porque sabemos que también cuando retornan al ambiente laboral no necesariamente encuentran esto. Y yo siempre digo, oiga, cooperen con la sala de lactancia para la salud de su bebé, menos riesgo de enfermedad y otras cosas. Pero en este caso pensando en disminuir la obesidad es una de las principales estrategias y también ayuda a recuperar el peso a las mamás. Hoy se sabe que aquellas mamás que dan más tiempo de lactancia materna también reducen el peso de una manera más importante que las que no lo hacen. Entonces Claro. yo creo que acá todo esto tenemos que concatenarlo porque es más bajo la posibilidad de encontrar preeclampsia, hipertensión y diabetes en mujeres que tienen peso adecuado. Pero si tenemos obesidad, definitivamente que la cosa se puede complicar y estas son las que precisamente generan estos problemas. Y eso nos lleva también a muertes maternas. Las muertes maternas en nuestro país son ocasionadas por trastornos hipertensivos también. Y obvio, entonces estamos hablando de que al controlar esto podemos controlar también que no tengamos muertes maternas o reducir el número de muertes maternas también. Y me quedé pensando en algo, doctor, porque al final es un tema de salud y no con esto estamos siendo excluyentes de la gente que es obesa o las personas que son obesas, pero es que hay un problema serio en la sociedad. Eh, pero me ponía, pensaba un poco y hace un rato le preguntaba, el cuerpo de la mujer se va acomodando, sus órganos y la grasa que contribuye, pero la pregunta es, las mujeres regularmente en el sistema público, donde está el doctor José Leonardo, pero también en el privado, creo que en el privado lo hacen más, se ausentan de muchas citas de control. Y si estás embarazada, ¿cuáles son los riesgos que se corren aquí, doctor? Sí, por supuesto. El control prenatal es una de las estrategias de salud pública más importantes desarrolladas para reducir precisamente muertes maternas y neonatales. Al no ir a un control prenatal, nosotros estamos aumentando la posibilidad de que se presente una de estas enfermedades críticas y que no sean prevenibles. La idea del control prenatal es poder ir por delante de algunos riesgos que se pueden presentar del embarazo para tomar medidas, diagnósticos, tratamientos oportunos que reduzcan la aparición de algunas complicaciones y que si se detectan sean manejadas de forma temprana para evitar precisamente un desenlace fatal tanto en la mamá como el bebé. Entonces es bien delicado no acudir a estas citas.
Pero yo, ahora que me menciona eso, dentro del equipo de control prenatal que nosotros llevamos, por lo menos a nivel institucional, no solamente es la parte médica ginecóloga, también es la parte de enfermería, también es la parte de nutrición, también es la parte de fisioterapia. Y eso es un tema que también hemos visto, que la paciente probablemente va a su cita con el ginecólogo, pero cuando toca la cita con la nutricionista para hablar del plan alimenticio, se ausenta. Cuando toca la cita para colocación de vacunas, se ausenta. Claro. Entonces, esto es precisamente lo que no debe ocurrir para poder lograr entonces un impacto adecuado en todo lo que sea el control de esta mujer o esta embarazada. Y sobre todo, doctor, que si el control prenatal se convierte en un dolor de cabeza para la salud pública, el que, como usted lo menciona, el que no vayan las mujeres al nutricionista, lo más seguro es que dirán, es que a mí el nutricionista o la nutricionista me va a dar un plan que yo no puedo cumplir porque es que esos alimentos son caros y es todo lo contrario, doctor. Todo lo contrario. Tal vez lo que va a hacer que reduzca el costo de la comida, porque hay muchas veces que la gente, yo no niego que en Panamá hay un desbalance económico, pero también hay un desbalance en cómo invertimos el dinero para alimentarnos, doctor. Sí, y también el concepto, el preconcepto, que de hecho yo en la primera consulta trato de trabajar sobre eso cuando sabemos que el tema de manejo dentro de la gestación va a ser obesidad, es que muchas veces me dicen, pero doctor, yo en 9 meses, ¿qué voy a lograr No, 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 espérate, es que en estos 9 meses no es para llevarte a ti a un peso ideal. En Claro, estos 9 meses es para garantizar que no te excedas de peso por trimestre buscando un beneficio de tu bebé. O sea, ya tu peso debimos haberlo visto antes de que te embarazaras. No ocurrió de esa manera, perfecto, lo veremos después. Pero en estos 9 meses usted tiene que ir a nutrición porque tenemos que garantizar que en este trimestre, para darle un ejemplo, si la mujer entra en una obesidad grado 3, ya un índice de masa corporal arriba de 30, entonces yo a ella no le puedo permitir que se me suba en todo el embarazo más de 6, 7 kilos. Es muy diferente que si tengo una embarazada con un peso de un IMC de 20, que yo le puedo permitir hasta subir 18 kilos durante toda la gestación. Entonces, allí es donde nosotros vamos a hacer el mayor impacto y eso hay que aclararlo, porque claro, conscientemente uno dirá, 9 meses de embarazo, ¿yo qué voy a lograr 9 meses de embarazo? No, no, es que no es para llevarte a ti a un peso ideal, para que claro. no te me subas más de la cuenta en cada trimestre de embarazo. Doctor, y usted acaba de decir algo que me pareció interesante y es lo ideal. El plan ideal sería de mujer, una pareja que quiere tener hijos o una mujer que desea tener hijos. Usted sabe cómo está el mundo moderno, que la mujer dice, ah, yo quiero tener mi hijo y me voy a embarazar. Punto. Es que te prepares tu cuerpo para el Por embarazo. supuesto, Si esa es eres la gordita, cultura. si eres gordita, comienza el trabajo antes. ¿Es así, doctor? Así es. Esa es la cultura, licenciado. Nosotros tenemos que internalizar que el plan de ser padre, así como uno dice, bueno, yo no quiero tener un hijo hasta tener una casa, hasta tener un trabajo fijo. Bueno, el tercer punto, o quizás el primero es, primero vamos al médico a que nos evalúe, porque es en pareja, no es que va a ir la mujer sola, no, en pareja, vamos al médico a que nos evalúe a ver si estamos listos o qué nos falta para buscar un embarazo porque ahí evaluamos aspectos infecciosos que hay que corregir antes de la gestación, ahí evaluamos planes nutricionales y todo esto. Esto es lo que nosotros en medicina llamamos evaluación preconcepcional, antes del embarazo, para poder lograr esos ajustes y evitar complicaciones. Claro, a veces pensamos que hay que hacerlo solamente si, ejemplo, una mujer que sufre del corazón, ella sabe que tiene que ir a una evaluación preconcepcional ante el embarazo, Claro, pero no hemos internalizado que la obesidad también es una causa para ir al médico antes de un embarazo. Entonces creo que eso es lo que nos falta como cultura y le agrego algo más. También entender que si nosotros hemos usado cirugías bariátricas por pesos excesivos, requerimos también un control muy diferente al de una población general. ¿Por qué? Porque a veces he escuchado este tipo de exclamaciones. Pero si yo me operé y me hice una bariátrica y perdí no sé cuántas libras, perdí casi 100 libras, ¿cómo es posible que me esté pasando todas estas complicaciones? Bueno, porque ahí también vienen otros aspectos que hay que evaluar, suplementaciones diferentes que hay que hacer
porque dependiendo del tipo de cirugía que se le hace a la mujer, se pueden haber reducido áreas del estómago importantes para absorción de vitaminas y minerales que el bebé necesita. Entonces, esa es otra gama que nos está llegando cada vez más, porque sí, hoy en día también hay mujeres que se hacen su cirugía bariátrica para luego ir a buscar un embarazo con menores complicaciones y requieren otro tipo de control también. Mire el dato que nos acaba de decir el doctor José Leonardo González, que nos acompaña en la cita indirecto. Sí, era gordita, quería sentirme más feliz, me hizo una cirugía bariátrica, pero en esa cirugía bariátrica y después me embarazo, hay un elemento que el doctor acaba de decir, hay nutrientes que el bebé requiere que no están allí, porque decidiste hacer un corte o engrapar tu estómago, lo que sea, Lo y que ahí sea. vienen los problemas. Eso es lo que nos acaba de decir el doctor José Leonardo, por lo que en realidad la cirugía bariátrica no es que sea mala, pero como el doctor nos acaba de decir, para una mujer que busca ser mamá, sí es un inconveniente. Sobre todo porque aquí estamos hablando, sí, de conservar la vida de la madre, pero también conservar y darle un buen estado de salud a la criatura que viene en camino. Así es, así que automáticamente una mujer que hace una bariátrica y luego busca un embarazo debe atenderse con un médico de alto riesgo, medicina materno-fetal, porque, a ver, todas las mujeres nosotros le recomendamos tome ácido fólico antes de buscar un embarazo, incluso antes. Eso lo hacemos para reducir el riesgo de espina bífida o Claro. defectos del tubo neural. Entonces, de esa misma manera, estas pacientes que tienen cirugía bariátrica, dependiendo del grado, tipo o complejidad, van a requerir más que ácido fólico. Entonces, por eso es importante que tengan un control en manos de un experto en medicina de alto riesgo. Por supuesto, doctor. Y yo hace un rato capté cuando el doctor nos decía, y estas pacientes van a desarrollar mayores infecciones, pero también son más candidatas a no poder parir naturalmente, doctor. Explíquele un poquito a la población Sí. los entretuertos que se llevan ustedes como médicos en el momento de que una joven o una señora le llega con este sobrepeso y va a dar a luz. Sí, sí, por supuesto. Eso está totalmente demostrado. Entre mayor sobrepeso hay en la paciente y sobre todo si hay obesidad, lograr un parto vaginal exitoso se disminuye drásticamente. Se habla de que la motilidad o contractilidad del útero no es la misma, no es eficiente. Hay más distosia de partes blandas, es decir, el canal de parto se vuelve más complicado para el bebé, por decirlo de alguna manera. Y a la larga, lo que son los mecanismos de mecánicos, valga la redundancia, de pujo y otros, se dificultan mucho más. Entonces, prácticamente que entre más peso tenga uno, menos posibilidades de tener un parto vaginal. Y de hecho eso también va asociado a la actividad física. Yo siempre me preguntan a las pacientes, doctor, yo quiero tener un parto vaginal. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Yo, comer bien y mantener actividad física durante todo el embarazo, porque eso no es cierto tampoco que nosotros en el embarazo tenemos que estar sentados en una silla, acostados en una cama. Entre más sedentaria usted se ponga, menor posibilidad va a tener de tener un Ni parto vaginal siquiera exitoso. mecedora, doctor, es una silla y estática. Sí, Claro, importante. claro, aclarando, es importante que usted se guíe de su médico porque no todos los ejercicios se pueden hacer siempre y en cada trimestre la recomendación de los tipos de ejercicios que se puedan realizar van a variar y también dependiendo de las enfermedades que tenga la mujer. Doctor, y le mencionaba esto del parto, porque al final es esa etapa última que la mujer busca, pero hace un rato el doctor también nos decía algo. El tema de la obesidad va amarrado a la diabetes y va amarrado en muchas ocasiones a la hipertensión. Tenemos una población altamente hipertensa y lo estamos viendo en los resultados de las salas de hemodiálisis que están en el país. Y decía el doctor, ¿hay fallecimiento materno por esta causa, doctor? Sí, por supuesto. De hecho, en nuestro país actualmente, en Panamá, los trastornos hipertensivos son la segunda causa de muerte materna y están generalmente asociados a obesidad. Entonces, por esa razón, estamos hablando de que esta es una causa. Hoy en día, también en nuestro país, la primera causa de muerte durante la gestación es hemorragia obstétrica y también las hemorragias obstétricas están asociadas a obesidad. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba,
de una u otra manera, entre mayor obesidad exista, la paciente no tiene un parto vaginal, va a cesárea y son cesáreas que suelen ser complicadas, sangran mucho y no necesariamente por lo complejo del abordaje, sino que también el mismo útero, ya sea por la distensión de haber tenido un bebé macrosómico, porque todo va unido y macrosómico es cuando el bebé pesa más de 4 kilos, hace que entonces el útero no se pueda contraer de la mejor forma. Y todo eso aumenta el riesgo de sangrado. Entonces, sí, definitivamente la obesidad está presente en cada muerte materna que nosotros tenemos como una posible causa. Y me gustó cuando el doctor nos tocó este tema porque, uno, estamos viendo el preembarazo, el embarazo, el desarrollo de ese embarazo y el final de esta mujer. Pero, y mire lo que el doctor nos dice, y mayor desgarre, doctor, me imagino, también. Mucho más desgarros, más distocia, hay, incluso las hemorragias se dan a veces por desgarro a nivel de las mismas paredes vaginales, del cervix y todo. Y también quiero mencionar algo, porque también nos confundimos un poco. Si es cierto que las madres obesas tienden a desarrollar diabetes y tener niños más gorditos, pero también ocurre el fenómeno contrario. Madres obesas que desarrollan hipertensión o presión elevada desarrollan fetos bajo peso. Y tanto ser bajo peso el bebé como ser de gran peso o mayor a 4 kilos están relacionados con enfermedades coronarias a futuro en ese bebé o diabetes temprana u obesidad. O sea que ambas cosas son de impacto en ese niño a futuro. Y quizás si nos ponemos a ver un poquito más allá, eso puede explicar estos casos de diabetes tan temprana en niños de 10, 12 años, que cuando vamos a revisar la cartilla prenatal, está anotado, cuando nació pesó 4,5 kilos o cuando nació pesó 2 kilos. Entonces, Exacto. eso es un fenómeno importante. Y doctor, ¿y las pérdidas también están relacionadas a la obesidad? Buenísima pregunta. Se han sacado muchísimos estudios en la que la obesidad está asociada a la mayor tasa de abortos. O sea que entre más obesidad uno tenga, más riesgo de pérdida gestacional tiene y de óbito. Ambas cosas, puede ser pérdidas tempranas o incluso que el feto muera intraútero a los 6, 7 meses. O sea que la obesidad también juega una predicción negativa en cuanto a un éxito acá. Así que por eso decía, inicialmente siempre tenemos el temor de que, bueno, sabemos que la obesidad reduce la fertilidad y que también la tasa de fecundidad, pero a veces no es que uno no va a compartir esa emoción cuando la paciente llega, doctora, al final me embaracé. Sí, ok, listo, pero entonces ahora vamos a empezar a cuidarnos porque hay muchísimos factores que tenemos que vigilar y creo que eso es lo más importante. Yo le quiero dar las gracias al doctor y la verdad que yo creo que el doctor mismo se sorprendió que el tiempo se ha ido volando completamente, porque el tema creo que vale para una segunda parte, vale para entrar más profundamente, porque obvio, el doctor nos explicó muy rápido la búsqueda de la mujer embarazada que está gordita o que está obesa, el desarrollo de ese embarazo, el tener que ir a un plan completo nutricional y poner sus vacunas completas, pero el momento del parto vienen complicaciones también. Y obviamente lo que sea el doctor, hay infecciones, aparece de todo tipo, pero lo importante es incluso hay mujeres que dicen, no, es que yo tengo pérdidas porque pues tengo pérdidas. No, 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 es que el tema, tal vez ningún doctor le dijo, es que estás obesa. Así Porque es. me decía un Así médico, es. Y cuando va a ver, licenciado, interesante eso que usted acaba de decir, porque cuando uno va a ver, le han mandado exámenes de todo. exacto, Le han mandado exámenes hematológicos, de hereditarios, de todo, pero nadie le ha dicho, bueno, es que usted tiene un índice de 32. sí. A mí es que lo recordé porque en estos 3 años que llevo de programa, en uno de los primeros programas me dice un doctor, es que muy pocos doctores nos atrevemos a decirle a las pacientes, y mira que me habla de mujeres, estás obesa, o un varón, está obeso, porque la impotencia del hombre también se relaciona con la obesidad. Pero ese es otro tema, otro tipo de doctor, que es el doctor José Leonardo González. Sí, claro, licenciado. Y es que de hecho, como usted lo acaba de decir, también parte del equipo multidisciplinario que nos tiene que ayudar en esto se llama psicología. No es Claro, fácil, porque a la larga se puede volver un tema estigmatizante y sí, si nosotros no tenemos un estado de ánimo adecuado del paciente, no vamos a lograr ningún objetivo.
Entonces, también hay que reforzar eso para lograr mejores resultados. ¿Y dónde podemos localizar al doctor José Leonardo González, médico ginecólogo tetra? Pero como él lo dijo hace un rato, cuando hay pacientes de alto riesgo, ahí también está el doctor José Leonardo González para brindarle esta atención. Sí, correcto. Nosotros estamos en el Centro Médico Royal Center en piso 2 de la Torre B, consultorio 229-340-9994. Pueden localizarnos y pues con mucho gusto se le da la orientación adecuada. Gracias, doctor, y nos vemos en la próxima cita en directo. Saludos, licenciado.